que el pecado, cuando te presenta sus deleites, jamás te presenta la vergüenza y el dolor que éste trae. De todas las cosas que el hombre conoce, el pecado es lo único que promete mucho y no da absolutamente nada de lo que promete. Y es precisamente de eso que quiero que hablemos hoy, examinando la primera carta del apóstol Juan, a donde quiero que me acompañen. Vamos a estar leyendo primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, y yo quiero que veamos la realidad del pecado, la realidad de nuestro pecado y la realidad de su perdón. Y es así como he titulado este sermón: nuestro pecado y su perdón. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos 1 al 6, aunque vamos a estar enfocados en los primeros dos versículos. Dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amén. Estudiaremos nuestro sermón bajo dos encabezados principales. Número 1, nuestro primer punto lleva por título: no lo hagas. Punto número 2, lleva por título: no te angusties. Así que sin más preámbulos, veamos nuestro primer punto: no lo hagas. Y veamos la primera parte del versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan inicia con unas palabras que contienen autoridad, pero al mismo tiempo un amor paternal, cuando les llama hijitos a sus ovejas. Y con mucho amor y ternura, Él pretende hacerle una dura advertencia a aquellas personas a quienes Él ama. Nosotros muchas veces, ¿cómo interpretamos el amor de alguien? Interpretamos que una persona nos ama cuando nos dice palabras como estas: bueno, yo sé que has pecado, pero no voy a juzgarte. Allá tú con tu vida, yo respeto tus decisiones, yo no voy a dejar de amarte. Oh, mira cuánto me ama esta persona, me acepta tan malo y tan pecaminoso como soy. A veces, ¿cómo interpretamos que una persona nos ama? Bueno, yo sé que has pecado, pero bueno, habrás tenido tus razones. Yo no soy quien para juzgarte. Y decimos: oh, cuánto me ama mi amigo que no me juzga y me permite vivir mi vida de pecado así como soy. ¡Cuánto amor! La Biblia dice que esa es la hipocresía, la mentira y el acto de odio más grande que tú puedes mostrarle a una persona. Cuando nosotros amamos a alguien, eso se reduce ¿en qué? En que buscamos el bien de ese alguien. Y nosotros los creyentes sabemos que el mayor bien, el cual pueden disfrutar los hombres, es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y si procurar ese bien para ti amerita consolarte, lo haré. Y si buscar ese bien para ti amerita reprenderte, lo haré. Porque esa es la mejor manera de amar. Porque la Biblia enseña que el amor verdadero no hace nada indebido. Y Juan, que ama mucho a sus ovejas, les muestra su amor hacia ellos, no avalando sus pecados, sino reprendiéndoles y advertirles sobre las consecuencias de pecar. Y es por eso que Él les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Juan tiene la esperanza de que su carta, inspirada por el Espíritu de Dios, va a servir para ayudar a los hermanos a no pecar. ¿Se dan cuenta? Estas cosas les escribo para que ustedes no pequen. Hermanos míos, la palabra de Dios, cuando es leída, la palabra de Dios cuando es meditada, la palabra de Dios cuando es creída, tiene el poder de ayudarnos a vencer el pecado. Estas cosas os escribo, la Biblia, la palabra, con un propósito para que no peques. Juan está diciendo que estas palabras tienen el propósito de ayudarnos a no pecar. Esto nos recuerdan las palabras del salmista en el Salmo 119, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. La palabra santa, poderosa, sublime y eterna de nuestro gran Dios tiene el poder de ayudarnos a vencer el pecado. Por lo tanto, aquellos que se mantienen alejados de ella no pretendan vencer sus pecados. Solamente haciendo morada en la palabra de Dios, solamente habitando en la palabra de Dios, solamente creyendo la palabra de Dios, tú y yo adquirimos un poder divino, porque es la palabra de Dios, no la del hombre, para vencer nuestros pecados. Y es increíble ver hoy a personas que se llaman a sí mismos cristianas siendo dominadas y cautivadas por su pecado y aisladas al mismo tiempo de la Santa Escritura, y se preguntan ¿por qué? Es obvio. Si las palabras de Dios tienen el poder para ayudarte a vencer el pecado y tú te mantienes alejado de las palabras de Dios, ¿cómo pretendes vencer el pecado? Deberíamos habitar en ella como se predicó el domingo pasado, como aquel del Salmo 1, que es plenamente bienaventurado porque no solamente medita en la ley del Señor, sino que se deleita en ella. Y Juan le dice: yo escribo estas palabras con este propósito para que no pequéis. No lo hagan. No pequen. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace el pecado tan terrible? Que parece que los evangélicos no hablan otra cosa sino del pecado. Se predica constantemente sobre el pecado. Los pastores reprenden constantemente sobre el pecado. Incluso en muchas películas de Hollywood, que cuando incluyen a un cristiano en una de sus películas lo hacen para burlarse, por cierto, cosa que nadie critica, y ahí no se habla de intolerantes. Se toma a un cristiano e inmediatamente tú ves a las películas: ¿de qué me vas a hablar? ¿Del pecado? Bueno, yo quiero darles a ustedes, tomando las ideas de un siervo del Señor, 4 razones del por qué el pecado debe ser tomado en serio y por qué el pecado es tan grave y por qué encontramos en la Biblia de tapa a tapa estas palabras: no pequen. Y la primera razón que hace que el pecado sea serio y fuerte es que es una infracción de la ley. Así es, el pecado es una infracción de la ley. Acompáñenme allí mismo a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4, y veamos esta realidad. Dice el versículo 4 del capítulo 3: y todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es, aquí está su definición, infracción de la ley. El pecado es la negativa del hombre a oponerse a la ley de Dios. Es una violación de la ley. Es lo que significa en su lenguaje original traspasar el límite. ¿El límite de quién? Establecido, por Dios. No dar en el blanco. El pecado es no hacer lo que Dios te pide que hagas y hacer lo que Dios te dijo que no hagas. Todo lo que entre en esa categoría es pecado, es una infracción a mandamientos dados por nuestro Creador. Cuando Dios dice que instruyas al niño desde pequeño para que cuando sea viejo no sea parte del camino, y tú no instruyes a tu hijo, tú has infringido la ley.
has pecado y requiere arrepentimiento para que tu relación con Dios sea restaurada. Cuando Dios dice que disciplines a tu hijo con la vara de la corrección y tú no lo haces, eso es una infracción de la ley, es un pecado. Cuando Dios dice en su palabra, en el nuevo pacto, que no dejes de congregarte, pero tú no vienes a congregarte, tú has pecado, has infringido la ley de Dios. Alguien me preguntaba ahora mismo que estaba en Cali, pastor, ¿y por qué en las iglesias reformadas no se disciplina a las personas cuando no se congregan si se considera el no congregarse un pecado? Yo le decía, buen punto. Si violan el 5º mandamiento, disciplina. 6º mandamiento, disciplina. 8º mandamiento, disciplina. Y con el 4º mandamiento, permisivos. Cada vez que tú nos vienes acá, sin una causa justificada, no delante de nosotros, sin una causa que tú puedas decir, Dios la acepta. El Dios que me pide que me congregue y le adore con su pueblo, la acepta. Muy bien, pero si no es así, has infringido la ley de Dios. Has pecado y tal hombre amerita ser reprendido. Cuando Dios te dice que perdones y tú no lo haces, has infringido la ley de Dios. Cuando Dios te dice que ames a tu esposa como Cristo a la iglesia y no lo haces, has infringido la ley de Dios. Cuando tú no te sujetas a tu esposo como la iglesia a Cristo, has infringido la ley de Dios. Cuando tú no guardas tus palabras y las sazonas con gracia, has infringido la ley de Dios. Cuando tú no te sometes a tus pastores, has infringido la ley de Dios. El pecado es una infracción a la ley de Dios, sea pecado por comisión o por omisión. En hacer lo que se te tiene prohibido y en no hacer lo que se te ha mandado. Eso hace que el pecado sea serio y grave porque es una infracción contra el Creador. Pero en segundo lugar, hay otra razón por la que el pecado es serio y horroroso. Y es porque el pecado insulta el sufrimiento de Cristo. Miren cómo lo dice Juan allí mismo en su primera carta, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, propósito, apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Pasaje que predicaré dentro de 2 semanas. Dice este texto que Cristo vino para purificar la iglesia y para lograr victoria sobre el pecado en la vida de su iglesia. Cristo no solo vino para justificarnos, sino para santificarnos. Cristo vino para destruir las obras del diablo. En pocas palabras, lo que Juan nos está diciendo es que Cristo sufrió el escarnio, sufrió el dolor, experimentó la burla, el rechazo del Padre, los azotes, la encarnación con un propósito para destruir el pecado en ti. Así que cuando tú pecas, le estás diciendo a Cristo, ¿sabes qué? Tú fuiste humillado. Recibiste una corona de espinas, fuiste escupido, abandonado por tu propio padre para destruir las obras del diablo en mí, o sea, mi pecado. Pero a pesar de eso, yo voy a pecar. A pesar de que tú viniste con el propósito de destruir ese pecado, no me interesa el dolor que experimentaste para vencer este pecado, yo igual lo voy a hacer. Eso es lo que indicas cada vez que pecamos. El pecado insulta el sufrimiento de Cristo. El pecado se burla del sufrimiento de Cristo. Diciendo, no me importa cuánto sufriste, ¿sabes qué? Lo voy a hacer igual. Pero en tercer lugar, el pecado muestra, evidencia la naturaleza del diablo en nosotros. Así es. Primera carta de Juan, capítulo 3, de nuevo, versículo 8. El que practica el pecado es como una especie de genitivo, de pertenencia, es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Cada vez que nosotros pecamos, no estamos mostrando la naturaleza dada por Dios, o sea, el carácter de Dios.
El carácter de Dios es santo, es puro, es recto, es limpio. Del diablo se dice que desde el principio él peca, y aquellos que pecan cuando lo hacen muestran que son hijos del diablo. Hay solo dos padres en este mundo, dos: Satanás y Dios. ¿De cuál eres hijo? ¿De Dios? Ok. ¿Tu vida demuestra eso? No, entonces eres hijo del otro padre. Cada vez que cedemos a nuestro pecado, sin importar el que sea, desde la fornicación y el asesinato, hasta no instruir a tu niño desde pequeño, hasta eso, cada vez que tienes una violación ante la ley del Creador, tú muestras la naturaleza del diablo en ti. Eso hace que el pecado sea serio y horroroso. Pero en cuarto y último lugar, el pecado es serio y horroroso porque pone en peligro nuestra seguridad de salvación. Porque pone en peligro nuestra seguridad de salvación. Y miren cómo lo dice el capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué, Juan? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Texto que predicaré el próximo domingo. Juan está diciendo, nosotros podemos estar convencidos y seguros de que estamos en Cristo solamente si vivimos en obediencia a Cristo. Por lo tanto, cada vez que cedemos al pecado, entramos en el peligro de perder nuestra seguridad de que somos salvos. A veces escuchamos a personas que han cedido sus pecados y se cuestionan a sí mismos: yo creo que no soy salvo. ¿Por qué? ¿Por qué he cedido tantas veces a este pecado? Pues déjeme decirle que puede que esa persona esté en lo cierto. Nosotros, como somos calvinistas y creemos en la perseverancia de los santos y en la seguridad eterna, ni mencionen eso. Y como decía el pastor John Piper, terminamos brindando una falsa seguridad a los tibios y desobedientes, porque creemos en la perseverancia de los santos, sin entender lo que eso significa. Hermano mío, si hay alguien medio nuestro que ha cedido al pecado y está satisfaciendo los deseos de la carne, no es cristiano, o por lo menos a lo que más está pareciendo es a un impío. No tengas temor de decirlo. No estés brindando seguridad de salvación a quien no posee la salvación o a quien está demostrando no tener la salvación. Cuidado con lo que estamos haciendo, mucho cuidado. Pudiéramos estar brindando seguridad a los tibios. Pudiéramos estar brindando seguridad de salvación a los desobedientes. Cuidado. Porque el que dice que está en él, dice Juan, guarda sus mandamientos. Esa es la realidad. Por eso cada vez que tú pecas, es muy normal que tu seguridad de salvación se ponga en peligro. Y quizás lo que estés demostrando es que la fe de Cristo nunca la tuviste. Pero Iglesia Bautista Reformada Trono de Gracia, guárdense de brindar falsa seguridad a los tibios y desobedientes. Estas 4 razones hacen que el pecado sea serio y horrendo. La última vez que tú pecaste, de acción, pensamiento o intención del corazón,
infringiste la ley de Dios, te burlaste del sufrimiento de Cristo, mostraste la naturaleza del diablo y pusiste en peligro tu seguridad de salvación. ¿Esto no te hace temblar? ¿No te hace temblar esto? Pues a mí sí. Alguien decía, pecado que no se odia, pecado que no será conquistado. ¿Lo escucharon? Tú nunca vas a querer hacerle daño a alguien que amas o a algo que amas, ¿verdad que no? Ni vas a permitir que nadie le haga daño a eso, porque lo amas. Por lo tanto, ¿cómo podrás iniciar una guerra contra tu pecado si estás enamorado de él? ¿Cuándo empezarás una guerra contra el pecado que te asedia si sigues coqueteando con él? ¿Cuándo? Solamente lograremos la victoria sobre el pecado si lo llegamos a odiar. Tú dirás, pastor, es que este pecado tiene años persiguiéndome y no me he podido liberar de él. ¿Sabes por qué? Porque estás enamorado, enamorada de ese pecado. Y es imposible que le hagas daño, que tortures, que mortifiques a algo que amas. Así que ya está tu problema con ese pecado que te sigue atañando. Lo amas mucho. Y hasta que no lo odies, no empezarás una guerra contra él, sin importar el pecado que sea. Y por favor no salgan hoy diciéndome, pero es que eso es difícil. No se acerquen a mí a decirme eso. Se los ruego. Porque si no fueras creyente, acepto eso. Pero en ti mora la tercera persona de la Trinidad, quien nos capacita y nos concede el poder para vencer el pecado. La única manera que yo acepte eso de ti es que no seas cristiano. Pero si lo eres, tienes todos los recursos para vencer en esta batalla. Si no lo haces, primero tienes que romper con ese enamoramiento que tienes con ese pecado. Y hay alguien que se encarga de romper con esos enamoramientos. Y es el arrepentimiento. Pero si tú te sentiste compungido por esto, angustiado por esto, viste tus pecados, yo quiero decirte, como decía un siervo del Señor, que Dios permitió la culpa o que sintiéramos culpa para que experimentáramos el gozo del perdón. Y es allá donde vamos, a nuestro segundo punto. Ya vimos no lo hagas, ahora veamos no te angusties. Y no precisamente por mi garganta, por lo que vamos a leer. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esto me encanta. Este pasaje calma la angustia en mi corazón. Luego de haber visto cómo el pecado es tan horrible y tan serio, sin duda alguna todos cuando yo exponía eso recordaron sus pecados, pero ahora esta porción del texto hace un maravilloso contraste y añade un elemento esencial en la vida del cristiano. No solo es nuestro pecado, sino su perdón. Y Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Esta es la palabra griega parakletos, que es la misma palabra griega que usa Jesús cuando se va a despedir de sus discípulos y les dice, yo me voy, pero les dejaré al parakletos, al consolador, para que esté con ustedes hasta los últimos días.
Y ahora usa Juan esta misma palabra para decirnos y darnos a entender que este Paracletos, que este abogado nos acompañará hasta los últimos días. Porque esta palabra Paracletos lo que significa es uno que acompaña. Tenemos un abogado que nos acompaña hasta los últimos días. Hoy me acompaña, ayer me acompañó, mañana me acompañará, por siempre lo hará. Dice, tenemos un abogado para con el Padre, porque el Padre es el juez justo. Y lo llama a Jesucristo el justo. Para enseñarnos Juan que es en base a la justicia perfecta de Cristo que conseguimos nuestra aceptación para con el Padre. Abogado. Y dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación denota la idea de apaciguar, eliminar la ira de Dios sobre el pecador. Dice que Él es nuestra propiciación. Él apaciguó la ira de Dios porque Él la soportó. Y esta propiciación habla de un sacrificio. Su muerte fue la manera en cómo Él logró esta propiciación. Y ahora mi pregunta es, como bien ilustraba un siervo del Señor, ¿cómo este abogado defiende nuestra causa delante del juez justo cuando pecamos? Y alguien lo ilustraba así. Cristo toma su portafolio, Él es el abogado, se para ante el juez y va a defender nuestro caso. Abre el portafolio y saca una imagen con su corona de espinas. Luego saca una imagen donde muestra cada una de sus agonías, del rechazo, de los escupitazos, del abandono de sus discípulos, de cada latigazo rasgando su cuerpo, mostrándolo al juez, defendiendo nuestro caso. Luego saca una fotografía con un letrero bien grande que dice consumado es, diciendo la obra que yo hice por él ya fue completa. Y es así como defiende nuestro caso, no en base a nuestra perfección, sino en base a su propiciación. ¿Ven eso? Es genial el Evangelio. Lo que Dios requería, Dios mismo lo ofreció. La justicia que tú y yo no podíamos brindar para llenar el estándar divino, Cristo la suplió. Y el juicio de la ira de Dios que nosotros no queríamos enfrentar, Cristo lo enfrentó. Él es la propiciación por nuestros pecados. Así Él defiende tu caso y el mío. Él es uno que acompaña. Pero solamente acepta como clientes aquellos que vienen a Él por medio del arrepentimiento, reconociendo sus culpas, su ofensa y violación a la ley de Dios, y reconociendo su desesperada necesidad de un Salvador. Solamente esos pasan a ser sus clientes. Y noten los dos elementos que añadí. Porque a veces pensamos que una persona arrepentida es aquella que reconoce que ha pecado. Creo que eso es un buen comienzo. Pero ¿reconoció Judas que había pecado? Entregado al maestro.
lo he entregado. Pero el solo quedarse en la culpa lo sumergió en la desgracia. Pablo dice que el arrepentimiento según Dios produce vida. El solamente reconocer tu culpa no produce vida. ¿Recuerdan lo que les decía? Dios nos permite la culpa, que es como el sistema nervioso de nuestra alma, con un propósito para que experimentemos el gozo del perdón. No para que nos quedemos allí flagelándonos. A veces pensamos que entre más nos flagelemos, Dios va a ser más movido a darnos de su gracia. Pues no. Flagélate, destrózate, tortúrate con la culpa, pero no eres más merecedor de su gracia y perdón por hacerlo. Solo cuando ese reconocer la culpa te lleva a aferrarte a Cristo como tu Salvador y como tu abogado, es allí donde podemos hablar de arrepentimiento. Mientras tanto, solo tenemos un remordimiento, que lo que hace es condenar más y hacer pensar al pecador que él es una víctima, no el victimario. Él es nuestra propiciación. Concluyo con esto. Esta advertencia tiene un propósito. No es que te quedes sumergido en la culpa, sino que te mantengas vigilante. Porque el pecado es serio y horrible. Infringe la ley de Dios, la pisotea, se rebela contra el Creador, es una anarquía. Aborrece el pecado, amado hermano mío, porque insulta los sufrimientos de Cristo. Él vino para destruir las obras del diablo, y cuando tú cedes al pecado le dices, no me importa tu dolor, lo haré igual. El pecado muestra la naturaleza del diablo y no el carácter de Dios en nosotros. El pecado pondrá en peligro tu seguridad de salvación. Hermanos míos, el pecado es el acto de infringirnos dolor a nosotros mismos. Cuando pecamos nos infringimos dolor a nosotros mismos. Dios no quiere que eso pase en nosotros. Entiéndanlo. Hermanos, algunos piensan en Dios como una especie de matagozo cósmico. Ese Dios no quiere que yo sea feliz. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo emborracharme, no puedo esto, no puedo aquello. Yo debo decirte que Dios es todo lo contrario. Si hay algo que quiere Dios es nuestra alegría. Yo he venido es para que tengan gozo, dijo Jesús. Cristo quiere que llevemos vidas alegres, pero si hay algo que nos concede la alegría es la piedad. El pecado es el principal asesino de gozo, créanlo. Hermanos míos, esta advertencia es para que estés vigilante. Y esto es algo que tus pastores no pueden hacer por ti, ni que tus hermanos pueden hacer por ti. Tú debes estar vigilante. Pero también este consuelo de que Cristo es nuestro abogado en nuestra propiciación sirve para darle fuerza a nuestra esperanza, para fortalecer nuestra esperanza. Miren, si pecas, en primer lugar, no lo hagas. Es horrendo el pecado, es serio. Y puedes estar evidenciando que la fe de Dios no está en ti. Pero si lo haces, no te angusties. Cristo es nuestro abogado, aquel que acompaña hasta el último día. Si pecas, ve y ruega a Él que te perdone. Y no midas el perdón de Dios luego que pecas en base a tus sentimientos. Hay gente que me dice, pastor, pero eso suena bien.
Pero es que yo he ido a pedir perdón por mis pecados y no siento que Él me perdonó. Evalúo su perdón en base a lo que yo siento. Oh, qué arma tan genial. No, hermanos. Descansa más bien en la promesa del Señor, que dijo que el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Yo por fe creo que luego que me arrepentí, Él me perdonó. Descansa en su promesa, no en tus sentimientos. Él prometió perdonarte si te arrepientes. Lo hiciste, estás perdonado. Por eso es que la Biblia enseña que debemos correr la carrera de la fe poniendo los ojos únicamente en Jesús. Apenas desvías tu mirada, ¡pum! O como decía el gran predicador escocés Robert Murray M'Cheyne, él decía: cada vez que te mires a ti, mira 10 veces más a Jesús. Para aquellos que están aquí sin Cristo, solamente al cristiano se le dan los recursos para abstenerse de pecar. Pero si tú no tienes a Cristo, tú eres esclavo del pecado. Tú estás esclavizado, tú estás bajo la tiranía del pecado y ni siquiera te das cuenta. Pero hoy Cristo puede ser tu abogado también. ¿Quieres ser salvo? Hoy es un día en el que puedes venir arrepentido de tus pecados y confiando únicamente en la obra de Jesús. Hoy puedes ser libre de toda maldad. Hoy puedes encontrar la vida eterna. Hoy puedes morir e ir en paz al cielo. Déjeme decirle que no hay que ser viejo para morir. No hay que estar viejo para terminar postrado en una cama agonizando. Los jóvenes también mueren. Da gracias a Dios por la vida que te dio hoy y de estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque mientras estés vivo hay esperanza de salvación. Pero apenas mueras, todo se acabó. Como dice la Escritura, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy puede ser un día donde puedas celebrar la salvación de tu alma y donde Cristo se convertirá en tu abogado. No lo hagan, pero si pecan, no se angustien. Cristo nos dice: yo perdono tus pecados, pero también te doy la fuerza para que venzas el pecado. Nuestro pecado es grande, pero su gracia es mayor. Como bien decía un himno, y con esto cierro: ¡qué amor! Mis pecados decide olvidar. Lanzados al mar, no los quiere contar. Y me encanta esto: Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar. Un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oremos.